Hola, el día de hoy vamos a realizar la entrevista correspondiente para nuestro blog de la materia Derecho Administrativo 2 al economista, profesor universitario, jubilado en la Administración Pública Nacional, especialista en asuntos tributarios y de la Administración Pública, profesor Héctor Rodríguez. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra mucho tener presente. Siempre un placer conversar con ustedes. Muchas gracias, profesor. Bueno, tenemos una serie de 6 preguntas. El primer bloque de preguntas trata sobre la ley constitucional de presión acordada. Voy a proceder a realizar las preguntas y usted responder. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. El artículo 1 establece que el objeto de esta ley es fijar los principios del programa de precios acordados mediante el estímulo a la producción, distribución y comercialización, considerando la estructura de costos para garantizar la protección tanto del pueblo como de todos los actores que intervienen en la cadena. Entonces, ¿cómo se puede materializar ese estímulo de producción que promete el objeto de la norma, cuando al mismo tiempo el Estado interviene en la estructura de costos? Es posible lograr la estabilidad de precios y la paz económica sin afectar la viabilidad financiera de los productores y comercializadores. Ok. Si nos vamos a la definición de la ley de precios acordados, eso es un eufemismo, eso es una manera de disfrazar otra invención. No existe tal cosa de precios acordados, existen precios. Y los precios son, desde el punto de vista económico, ¿qué es el precio? El precio es el mejor indicador de una economía. El precio te habla de la calidad del producto, de la filosofía de la empresa, te habla de la aceptación de ese producto. En fin, el precio es el gran indicador de la economía. Entonces, eso de precios acordados no existe. Yo, como empresario, no me puedo sentar con un gobierno de la condición que sea a acordar un precio. ¿Qué pasa? El gobierno, el Estado, su ministerio o su organismo que administra ese concepto, no conoce la estructura de costos, no conoce la estructura de costos de ninguna de las organizaciones. Y si llegara a pretender conocer esa estructura de costos, se imaginan ustedes la cantidad de personas que tendrían que tener para poder manejar por sectores, porque los precios acordados van a ser por sectores: sector agroalimentario, sector salud, sector educación, sector mecánica, sector recreación, sector turismo, todos los sectores habidos y por haber. ¿Qué cantidad de técnicos se necesitan para conocer la estructura de costos? De hecho, si ustedes van a una empresa X supermercado y van a otra tienda tipo cadena de farmacia, las estructuras de costos son totalmente diferentes. Si van a un supermercado que estén ambos en una misma calle, pero uno pertenece a una organización grande y la otra pertenece a una organización más pequeña, aún así la estructura de costos son totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo el Estado acuerda unos precios de manera tal que todos puedan aceptar si la estructura de costos son totalmente diferentes? Eso no existe. En el fondo hay como una cierta una amenaza muy sutil de que estos son las normas por las que te tienes que regir, porque si no yo puedo tener, seguro que más adelante encontraremos una serie de sanciones si yo no cumplo con esos precios acordados. Entonces, los precios acordados no promueven la paz. No promueven la paz porque si yo me pongo a trabajar con precios acordados, simplemente va a llegar un momento en que voy a decir: ¿cómo tú me fijas este precio? O cómo coincidimos Estado y empresario con un precio
que no satisface a ninguna de las dos partes. ¿A qué punto de equilibrio llega? A ninguno, porque tú estás actuando como Estado y yo estoy actuando como empresario. Es muy diferente cuando estamos actuando como consumidores y productores, donde hay un acuerdo de precio, pero esa estructura de acuerdo de precio no existe como tal. Entonces, ese objeto, ese artículo 1 es contradictorio, no genera paz, no genera crecimiento, no genera estímulo, porque ¿cómo estimula tú a un sector que le tiene una cierta camisa de fuerza disfrazada? Porque el disfraz es el término acordado. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué ha pasado en la práctica? Ustedes pueden ver que hay un precio acordado en la actualidad ahorita en el sector metalúrgico. Los precios están respondiendo al comportamiento de los operadores. Solamente que el Estado, como no se quita el chip de ser un Estado controlador, sustituye el término de aquella ley de precio justo por esta ley de término acordado como para suavizar un poco más y como para poner una especie de paradojas en los empresarios de que mira, te estoy observando, mira, te puedo sancionar. O sea, una especie de amenaza. Una especie de amenaza sutil, pero amenaza al final. Muy bien. Muchísimas gracias por esa respuesta. Ahora procedemos a la pregunta número 2. Esta dice: el artículo 6 establece como principio de la interpretación que la ley debe garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, la estabilidad de los precios y la paz económica. Históricamente, la doctrina señala que los controles o acuerdos de precios rigurosos pueden generar desabastecimiento si las estructuras de costos se distorsionan. ¿Cómo debe interpretarse este artículo para asegurar que la búsqueda de la estabilidad de precios no termine vulnerando precisamente la seguridad alimentaria, al frenar la capacidad productiva de los bienes esenciales? Sí, ese artículo 6 es como una elaboración más grande de ese mismo artículo 1. El artículo 1 es como el gran paraguas. Pero la soberanía alimentaria se garantiza promoviendo producción competitiva, promoviendo calidad, promoviendo competencia. No lo promueve una ley de precio acordado, todo lo contrario. Hay una contradicción nuevamente aquí entre lo que pretende la ley y entre lo que busca la ley y lo que pretende alcanzar. La soberanía alimenticia se alcanza teniendo campos productivos, empresas en ese mismo sector, empresas agroalimentarias competitivas, que no solamente te produzcan para el consumo interno, sino una ventaja comparativa que podamos producir para el sector externo, que a su vez es una fuente de generar divisa, que esa divisa sí nos ayuda a nosotros a tener esa paz, esa tranquilidad. Y volvemos al tema. La estructura de costos es la gran piedra de tranca, si lo queremos ver de una manera puntual en ese sentido. ¿Qué pasa? Este gobierno particularmente pienso yo que no puede ir de un tema cerrado, bloqueado en muchos controles, un clima de apertura, sin perder su esencia del modelo que representa. Entonces, esto es como una ley como para interpretación. Es como para, vamos a ir suavizando el esquema, entonces tenemos una ley de precio acordado que nadie la va a cumplir, ¿verdad? Y luego llegar totalmente a lo que es un sistema de mercado. Si ustedes comparan lo que tenemos ahorita, entonces parece más un sistema de mercado que un sistema de controles. Sin necesidad de una ley, yo puedo armonizar el frente con los sectores productivos del Estado, promoviendo incentivos a la producción, asegurando que se tenga una ley laboral que proteja a los trabajadores. Eso sí es fundamental,
pero que a su vez esos trabajadores sientan el estímulo de que están en una empresa que les garantiza seguridad, estabilidad y le garantiza prosecución en su ambiente de trabajo. Pero nuevamente ese artículo un contrasentido. Igual que el artículo 1 que establece el objeto de la ley, ambos relacionados. O sea, esa ley hasta ahorita es muy consistente en la contradicción. Se contradice en el artículo 1, se contradice en el artículo 6, entonces hay consistencia en las contradicciones que presenta. Ahora procedemos con la pregunta número 3, que dice lo siguiente. Como especialista que ve la realidad de la calle y de los comercios todos los días, ¿cuál cree usted que es la mayor lección que nos deja este tipo de leyes de control en nuestro país? Si dependiera de usted, ¿cuál sería el primer paso para lograr esa paz económica que tanto menciona esta norma? Definitivamente, si a mí me dieran la opción de manejar por un rato, un día, yo lo primero que haría es desmontar todos estos esquemas de control, desmontarlos, no dejar ninguno en pie. Aparte, por cierto, quienes elaboran esa ley deben tener muy poca formación en el tema o deben tener muy pocos asesores, porque no digo que la ley que la hace que es dominar el tema por completo, pero si tener un buen equipo de asesores que les permita hacer una ley conseguir con coherencia. Lo primero es desmontar el Estado interventor. En este sentido, el Estado interventor, porque eso es una intervención. En la medida que, como le dije al principio, en la medida en que los precios no van a responder a la lógica de un mercado, le estoy interviniendo de alguna forma. En la medida que digo que quiero promover la paz económica, lo estoy contradiciendo en que esa paz no se consigue cuando los principales actores, que son los productores, en este sentido, y la segunda parte, que son los consumidores, se van a ver afectados porque una serie de precios que no alcanzan las condiciones de mercado afecta la disposición del consumidor en adquirir bienes de calidad y con la oportunidad necesaria. Yo no hago nada teniendo bienes que no lo tenga disponible para cuando yo lo necesite. Es la oportunidad de tener el bien. Si el precio acordado no me satisface como productor, yo puedo o dejar de producir esa línea de productos o irme por una línea de productos de menor calidad y a quién afecta al final del cuento, afecta al consumidor. Al final de la historia, el gran afectado del consumidor, porque atento contra lo fundamental, atentando contra la soberanía del consumidor. Yo soy, como consumidor, yo tengo la libertad de escoger el producto que satisface mi demanda y conforme a mis disposiciones en el mercado. Si yo tengo opciones para adquirir bienes, perfectamente yo puedo en ese abanico de opciones tener satisfacción y tener un bienestar conforme a lo que yo me esfuerzo para generar mis recursos. Ese es otro tema porque no todo el mundo va a consumir de manera homogénea, porque ustedes tampoco están entrando en un tema de competencia. Una sociedad donde todo el mundo espera lo mismo, simplemente una sociedad que está igualada de una manera generalmente contraria a los objetivos que se persigue en una sociedad como esta. Correcto. Bueno, ahora, finalizado este primer bloque de preguntas, seguimos con el segundo bloque, que habla ahora de una ley relacionada que tiene las mismas raíces y se nace por la misma situación económica de nuestro país, pero esta sería
el decreto con rango, valor, fuerza de ley, orgánica de presupuesto. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con la pregunta número 4, siguiendo este mismo orden, y es la siguiente. Profesora, el artículo 31 de este decreto pone un límite fijo y dice que el margen de ganancia de cada comercio no puede pasar del 30%. Pensando en la realidad del día a día, ¿cree usted que es justo y viable aplicar ese mismo 30% para todos los negocios por igual, sabiendo que una farmacia, una zapatería o una bodega tienen gastos y tiempos de venta completamente distintos? Bien. Ahora vamos por la otra parte de esta ensalada de generación de precios. ¿Qué es un precio justo? ¿Existe tal cosa de precio justo? Lo que es justo para ti será justo para mí. Si el Estado cree que yo puedo vender una medicina a un determinado precio, el Estado, volvemos a ver ha analizado una estructura de costos para saber que eso es el precio que yo debo vender. O, puesto de otra manera, ¿puedo mencionar nombre de empresa? Sí, por ejemplo. Puede Farmatodo vender al mismo precio un mesartán que lo puede vender en una farmacia que se encuentre, digamos, en un sector de farmacia Sanazán, en Tronconá. Lo puede vender al mismo precio. Tienen ambas son farmacias. Ambos tienen una estructura de costo. Para nada. Farmatodo tiene una estructura gerencial nacional, inclusive internacional. Tiene un concepto de tienda muy sofisticado. Tiene unos horarios totalmente distintos, donde inclusive hay muchas tiendas que trabajan 24 horas. Pero además tienen ahorita muchos servicios como autocajas express, donde yo voy y pago. Todo eso conforma una serie de costos muy diferentes a la farmacia Sanazán, para poner un ejemplo. Entonces, puede ser que en algún momento yo pueda más barato el mesartán que Sanazán. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi capacidad de compra es mayor y yo puedo negociar volúmenes con mi droguería y comprar mayor cantidad de esa medicina que no lo puedo comprar Sanazán, a pesar de que yo tengo una estructura de costo mayor para esa Sanazán. O sea, es una serie de intereses, de situaciones que se mueven, que vuelvo a la pertinencia del comentario inicial. El ministerio que maneje eso no tiene el equipo técnico para conocer la estructura de costo de una organización. Yo voy a poner un ejemplo que yo viví. En 1983, cuando empezó el primer control de cambio en Venezuela, porque casi todas estas cosas vienen como consecuencia de controles de cambio que generalmente conducen a un control de precios. Nosotros ensamblamos en Barcelona un vehículo, el vehículo Conquistador, y ese vehículo salió con un precio de venta después del control de cambio que el Ministerio de Fomento decía que era un precio muy alto. Y nosotros debíamos demostrarle a ellos que ese precio era el correcto. Y nosotros hicimos una estructura de costos donde involucraba conocer nuestro proveedor en Canadá, nuestro proveedor en Estados Unidos, donde nosotros íbamos y negociábamos precios con ellos, que no necesariamente eran los mismos precios que esos proveedores podían ofrecer en México, o en Argentina, o en Brasil, dependiendo de los volúmenes de carga. Y la ley contemplaba nosotros consignábamos nuestra solicitud de precio. Si transcurrieron 90 días no teníamos respuesta
el organismo competente, se asumía que ese precio quedaba aprobado. ¿Qué pasaba? Que eran cerros y cerros y cerros de carpetas con estructura de costo de cuánta empresa había que se quedaba allí, y al pasar los 90 días automáticamente esos precios entraban en vigencia. No tenía en el Ministerio del Fomento el personal técnico para analizar el costo de una ensambladora, de una farmacia, de una zapatería, de una droguería, porque es materialmente imposible. Entonces, esa estructura de controles de precios, en este caso precio justo, es lo más contradictorio que puede existir. De esa es el origen del que se llama precio justo, fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino acuñó esa frase de precio justo. Era el momento cuando la iglesia tenía, más allá de su rol religioso, un rol social. Y entonces ese concepto de precio justo puede hablar más de justicia desde el punto de vista de la libertad de los conceptos teológicos, pero de los conceptos materiales, más de la vida mundana, es un poco difícil de entender. Y el precio justo generalmente termina causando una distorsión. Lo más cercano, cuando tú vas a ver el fenómeno de corrupción, cuando hay el fenómeno de los bajos precios justos. ¿Qué pasaba con esos precios justos? Que ponen un tope, es igual. Si ustedes tienen una relojería, una joyería, van a tener el mismo 30% de ganancia que lo tiene una ensambladora de vehículos. Eso es justo. No es nada justo, porque cuando la ensambladora vende un carro, la ensambladora, no el concesionario, ellos venden volúmenes, ¿verdad? En cambio, una joyería vende unidades pequeñas de producción. Pero vamos a ponerlo con la ensambladora y el concesionario. La ensambladora ensambló 10.000 carros al mes y lo distribuyó en 10 concesionarios. ¿No? 1.000 carros por concesionario. Pero ellos vendieron 10.000 de una sola venta. Ese 30% de los mayoristas es muy alto. En cambio, el 30% de los minoristas pudiera no ser el monto más apropiado. En ciertas profesiones liberales, porque no se trata solamente de profesiones, entonces yo voy a ponerle a mi conocimiento un margen de ganancia del 30% y yo voy a hacer un análisis. Tengo impresora, tengo material pago personal y yo me voy a ganar el 30%. ¿Quién dice que yo me voy a ganar el 30%? Lo que yo gano o lo que cuesta un producto, ese margen de ganancia lo da el precio. El precio. Si ustedes consideran que un Mercedes-Benz es más apropiado que un Chevy, entonces allí el precio te va a estar determinado. Eso no el gobierno te diga que un Chevy va a costar, que un Mercedes va a costar igual que un Chevy, porque simplemente no hay manera ni forma de relacionar eso. Y esos precios justos generalmente terminan siendo, si el gobierno impone el precio, que va a ocurrir escasez. Recuerda la época cuando en Venezuela la dinambán costaba X cantidad de bolívares y que hacía la gente, está barata, pero entonces yo voy a comprar la mañana. Y llegabas el primer día a las 8 de la mañana y te encontrabas que había una cola. Y fuiste al otro día a las 5 de la mañana y la cola era grande, entonces decidiste que a las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana hiciste tu cola, compraste café, compraste un pequeño, compraste una botellita de agua, y en eso gastaste a lo mejor mucho más que el paquete de maíz que está allí. Pero si además te da un taque quieto, te desmayaste en la cola, ¿verdad? Y tuviste que ir a un servicio de emergencia, esa medicina que vas a comprar con seguridad va a costar más que el paquete de maíz. ¿Qué hubiese pasado si el paquete de maíz, de harina de maíz, estaba regulado a $1 y el precio real es 1.30? Tú
terminaste gastando, esto es un programa, terminaste gastando como $3, $4 sin ponerte el ejemplo que si te mueres. Porque hubo casos de gente que se murió en esas cosas. ¿Cuánto le costó esa harina pan a esa persona? Una vida que es bastante dinero. Voy a aceptar su respuesta, profesor. Ahora ya estamos finalizando. Ya hay las últimas dos preguntas. Con la pregunta número 5. El artículo 10 de este decreto detalla todas las atribuciones que tiene la SUNE para regular, supervisar y controlar los precios del país, viendo la enorme cantidad de responsabilidades, atribuciones que la SUNE este artículo para la misma. ¿Cree usted que la SUNE realmente tiene la capacidad operativa y técnica para controlar y vigilar a tantos comercios y empresas existan a nivel nacional? Rotundamente, definitivamente. La orientación que llevan los fiscales del asunto generalmente es más de castigar que de revisar. Conocen muy poco sobre revisión, pero generalmente ante una denuncia del consumidor, entonces la acción más fácil de la acción ha sido sancionar. Pero no porque exista, no porque tenga la razón en ese tipo de sanciones que aplican, sino que desconocen absolutamente y sancionar es más complaciente con ese consumidor. Si ustedes entran a alguna página, una red de Instagram, ve a alguien que dice, como el tema Farmatodo, Farmatodo está vendiendo muy caro, deberían regular los precios en Farmatodo, pero no es que te regulen, todavía me sorprende ver venezolanos que tengan, después de todo lo que vivimos, que piensen que la regulación de precios es el camino, porque no es que van a regular los precios en Farmatodo, es que si regulan los precios en Farmatodo y en SAS y en todas y cada una de las farmacias, ¿verdad? Entonces, ahí vamos con otro tipo de problemas. Yo creo que la SUNE, estoy convencido que la SUNE no tiene el personal competente. Ellos tienen ahí contadores públicos, tienen economistas, tienen abogados, pero lo que yo creo que menos tienen es la inducción que le brinde la SUNE para explicarle el alcance de su trabajo. Porque yo soy director del SUNE y me toca de eso, me votan porque yo lo que te voy a explicar es que lo que están haciendo no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, fíjense. Y se ha distorsionado la función de la SUNE. Ustedes ven que a la SUNE están llegando denuncias de vecinos que protestan porque un consejo comunal, en un condominio aumentaron la cuota. Entonces, se meten en ese paquete y ellos no tienen competencia por eso, a menos que la denuncia sea por un precio verdaderamente especulativo, que no es el caso. En muchos casos de donde la SUNE determina declarando incompetente porque ni es la instancia, pero además el ciudadano común ha entendido que la SUNE es como el gran paraguas para cubrir todo tipo de denuncias y no lo es. No, la SUNE no tiene capacidad técnica, no sé cuántos funcionarios habrá en la SUNE de aquí, pero si ustedes van a la SUNE y preguntan cuántos funcionarios de aquí y lo comparan con la cantidad de negocios que existen, con la cantidad de denuncias que llegan, los funcionarios no salen de allí todo el día solamente revisando denuncias. Impresionante la cantidad de personal capacitado que hace falta. Exacto. Para este tipo de actividades tan importantes para resolver la parte económica del país. Sumamente necesario. Si en lugar de existir esa ley, el Estado promoviera
que los ciudadanos se agruparan en una especie de ONG que sirvieran como oficina de protección al usuario, porque que sea una ONG, no que sea nada del gobierno, donde en Venezuela existe una que se llama Nauto, que creo que tenía su propio resto, pero yo lo conozco ahorita cayó en desuso, que es la Relación Nacional de Usuarios y Consumidores. Ellos tienen, nosotros como consumidores, sin necesidad de una ley, sin necesidad de sonde, podemos hacer que las leyes se cumplan más rápido de función a un punto básico. Yo, si el precio de la carne aumentara en la zona norte del estado Suárez y de manera significativa, pasó digamos, de 12 a 18 dólares, 20 dólares, y nosotros promovemos desde una organización que protege al consumidor, promovemos un boicot, no vamos a comprar carne en los próximos 7 días. ¿Qué va a pasar con los vendedores de carne? La carne es un producto perecedero, no aguantan con unas neveras 7 días sin que estén vendiendo absolutamente nada, porque tampoco todos tienen capacidad de almacenar carne suficiente. Ahí estamos en un problema también cultural. En algunos países los boicots han sido muy efectivos. En Venezuela quizás sea un poco difícil porque nosotros queremos que pasen cosas, pero sí que nos afectan a nosotros. Está bien, vamos a dejar de comprar, pero yo soy de comprar esta semana, pero yo compro los demás. Entonces los boicots funcionan, pero son iniciativas ciudadanas. Y eso te sustituye completamente. Es un tema en el que nosotros no hemos transitado ese camino, pero un camino en algún momento tendremos que empezar a revisarlo si queremos pasar a ser consumidores bien documentados, bien formados. Para finalizar, la número 6, procedemos a la siguiente, la pregunta. Ya para terminar, este decreto, con rango, valor y fuerza de ley, se basa mucho en multar y sancionar a los comercios. En su opinión personal, ¿cree usted que castigar a los negocios realmente ayuda a bajar los precios a largo plazo? ¿O el camino debería ser más bien darles confianza para que produzcan más? El sistema de multas en este ámbito, eso es una zona gris. Multan y multan y multan, nadie sabe hacia dónde se dirige ese dinero que busca. El hecho de multa en un comercio porque está vendiendo productos fuera de precio, significa que ese negocio termina bajando el precio. Lo multaron, y él puede vender lo que está allí en ese inventario, lo que está a ese precio, pero deja de pedirlo. ¿Quién se afecta allí? El consumidor. O después de un mes lo vuelve a pedir, pero lo va a vender igualito, que lo venía haciendo. Él no va a dejar de mantener los precios que tiene porque vaya a aumentar. Pero la multa te lleva a otro tema, te lleva a la corrupción. Tienen una multa de tanta unidad tributaria, pero si le das tanto, ¿qué es lo común de lo que pasa en este tipo de organizaciones que tienen sanciones? Donde lo punitivo por lo innecesario, por lo real, por lo injusto, por llamarlo de alguna manera, por lo poco eficiente, las sanciones no producen eficiencia, las sanciones producen corrupción. Y el problema no es país. Fíjense, cuando tuvimos los controles de precios, tenemos las instituciones, ¿qué pasó? Al final lo que desmontar la estructura, no importa que llamemos precio acordado, pero se desmontó la estructura porque se solucionó algo en la economía mientras los precios estuvieran regulados o controlados. No hubo que volver a los precios a cierta libertad de mercado, hubo
volver a cierta libertad de mercado. Que después queremos recoger y queremos aumentar el precio acomodado. Yo pienso que esta fase es un desestímulo a la producción, una fuente de producción y una distorsión de toda la economía. El Estado es el gran promotor del crecimiento. El Estado tiene que promover, tiene que promover la producción, tiene que promover la competencia. Si yo permito que yo tengo un producto, una bebida chocolatada, y tenemos una sola marca, y yo permito a otro segmento o estimulo que otro empresario entre al sector de la bebida chocolatada, lo más seguro es que este que estaba solo, en algún momento él va a bajar los precios sí, porque va a tener competencia. Puede ser que tú digas, la competencia no es de la misma calidad de que está ahorita, pero puede venir alguien que tenga una buena calidad. El caso de la calidad maíz, ahorita Harina Pama tiene un liderazgo, pero es posible que con el tiempo alguna de esas otras harinas que están en el mercado, Mari, Cali, Amanecer, todas las marcas que están saliendo, algunas alcancen un nivel de calidad comparable que en términos de precio permita que el consumidor tenga mayor grado de satisfacción. Fíjense, ahorita el consumidor tiene un abanico de opciones, de una harina que cuesta 1,49 hasta una que cuesta 0,99, pero el consumidor tiene opciones que no te la dan los controles de precio. Porque la harina pan va a costar en todos los lados, si está regulado va a costar 0,85, no importa si es pan, no importa si es mal, no importa si es carne, no importa si es mal. Al comercio informal también, cuando había las personas que vendían individualmente lo que no se conseguía en un supermercado, en una cadena, eso me trajo esos recuerdos porque está de alguna forma relacionado. O también que ofrecía el negocio donde no había cola, pero te venía un combo donde te decía, yo te vendo la harina al precio que tú estás haciendo cola para comprarla, pero tienes que comprar toallas sanitarias, tienes que comprar un desinfectante, tienes que comprar un destapador de cañería y tienes que comprar una flor y la harina. Pero ¿cuánto te terminó costando la harina? Porque es posible que tú uses todos estos artículos, pero no en ese momento que tú querías comprar la harina. Entonces eso, el bachaquerismo, la obligación de comprar, de obligarte a comprar, eso tiene un nombre, ahorita no te puedo poner, no te pueden obligar a comprar otros productos para poder ofrecer otros. Pero son distorsiones de un principio muy sencillo, deja que el mercado compita y en esa competencia vamos a tener la opción de comprar los bienes que necesitamos en el momento que lo necesitamos, en la cantidad que lo necesitamos. Pero nunca estos mecanismos te van a promover bienestar. Si ustedes hacen un trabajo complementario a esto y revisan 4 o 5 países que tengan economía sin precios, sin leyes de este tipo, van a encontrar que la capacidad de crecimiento es mayor, la creación de empresas es más grande y el nivel de satisfacción de los consumidores definitivamente. Al final de todo esto, lo que importa es el nivel de satisfacción del consumidor, la soberanía del consumidor, más allá del marco legal que pretende regular una actividad económica. La soberanía del consumidor es la que prevalece. Ojo, el Estado sí tiene funciones reguladoras en la actividad económica. Por ejemplo, el Estado tiene que tener una ley antimonopolio. Eso sí es diferente. Lo que le estoy evitando es que un grupo de poder mantenga la exclusividad en la producción de arte. Ahí la intervención del Estado es necesaria. El Estado tiene que tener leyes que favorezcan el manejo, el uso de prácticas de producción que sean amigables para el ambiente.
porque yo no hago nada en una empresa que está produciendo algún bien que se necesita, pero va a generar una externalidad negativa, contaminación de un río, contaminación del ambiente, porque yo fabrico cemento, entonces genero partículas de polvo, que por cierto, eso que tenemos allí en Guampa, siendo una empresa del Estado, y a pesar de que existe una ley, violan esa ley que sí son de cumplimiento para el Estado. O sea, hay unas leyes que le crean ese marco a las empresas para trabajar y competir, donde las últimas leyes que están son estas leyes no tienen calidad en un modelo que busque competitividad, que busque crecimiento, que busque salir de nuevos niveles. Bueno, profesor, ya hemos finalizado nuestra entrevista, que va a ser pieza esencial de nuestro blog. Bueno, ¿qué más gusto de verlo aquí? Un profesional de alta calidad con respecto a esta materia de economía y bueno, que también está muy relacionada con la materia que es el área de la administración en derecho. Así que esto es importante conocimiento para no solamente la comunidad universitaria, sino para el público en general. Bueno, profesor, muchas gracias. Me agradó poder darle unas reflexiones en ese sentido, y es hacia donde debemos orientarnos en los años por venir. Si nosotros queremos cambiar el modelo parte de esta concepción de que el mercado tiene que ser un mercado más abierto, menos controlado, sin que eso no signifique que la presencia del mercado exista, pero no que sea un control, porque definitivamente esos controles no nos va a generar bienestar, y la práctica lo ha demostrado con estos años. Ahorita que todavía tenemos cierta forma disfrazada, porque aunque no tenemos control de precios en el sentido exacto de la palabra, pero sí el control de cambio introduce una variante allí, pero a pesar de eso, la economía crece, por eso podemos crecer más y con más calidad si simplemente eliminamos estos mecanismos. Esto puede ser un aperitivo para demostrar que la economía puede crecer mucho más. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Hemos terminado.